Capítulo 36. Encuentro. Nuevamente no dormí. Estuve tan metida en mis pensamientos que la noche pasó en un abrir y cerrar de ojos. La única compañía que tenía era la de Bombón, pero aquello seguía generándome miedo. Mientras más tiempo pasaba con él, más pensaba en el posible momento en que Becky lo viera y me lo quitara. No podía evitar pensar en eso, por más que fuera un suceso que probablemente nunca pasaría, el miedo seguía estando allí. No sabía si aquello sería buena idea. La única razón por la que estaba aceptando hacerlo era porque no deseaba una demanda, y por más que quisiera disculparme con Becky por todo el daño que le hice, aún no me sentía lista. Sin embargo, Angélica me había dado un ultimátum, y aquello no podía simplemente dejarlo pasar. Era eso o enfrentarme a un juicio que probablemente me costaría millones. Además, tenía mucho miedo. Probablemente Becky quisiera golpearme, o tal vez Charlotte. Ella, sin duda, es expresiva con sus ojos. Justo como lo pidió Angélica, le buscamos periodistas y personal que la entrevistara, haciendo una pequeña rueda de prensa en el lobby de mi hotel, tomándose incluso fotos. No sabía si confiar en ella, pero parecía querer mucho aquella pelea. Me era algo curioso saber por qué tanta insistencia en que fuera con Becky. Por supuesto, entendía la rivalidad entre ambas, pero ¿por qué llegar al punto de negarse a firmar el contrato? Como te expliqué, ella y Becky tienen una rivalidad capaz de hacer que el mundo se siente a observar. Kai explica de pie a un lado de mí. Ambos observamos cómo Angélica se lleva tan bien con los periodistas. No me sorprende que se quisiera negar. Tal vez porque prometiste que sería con ella. Le recuerdo, girando mi rostro para mirarlo. Voy a disculparme toda la vida si lo deseas. Solo niego, volviendo mi mirada a la boxeadora, quien parece haber terminado. Angélica es algo terca, John habla, y no se cansa de pedir lo que quiere hasta que lo obtiene. Nos miramos fijamente. Becky es un reto para ella, y Angélica ama los retos. Por eso insistió. Tú no pareces estar de acuerdo. John suspira, girando su rostro. Ambas son buenas boxeadoras, han dejado su marca. Se cruza de brazos. Pero algunas veces son como unas niñas pequeñas, se retan y se provocan, apuestan entre ellas. Es algo agotador tener que soportarlo. La adoro, es la mejor, pero cuando Becky aparece, se encarga de generar caos. Ambas. Sus palabras me confunden. No digo nada, curiosa por conocer la historia entre ellas. Y ahora estamos aquí, y solo Dios sabe qué rayos dijo en esa entrevista. John pasa una mano por su rostro, algo frustrado. Él se retira, caminando hasta donde Angélica se encuentra. Ella parece tener una conversación divertida con Nam, riéndose y empujándose juguetonamente. ¿Entonces lo vas a hacer? Billy pregunta detrás de mí. Solo muevo mi cabeza. ¿Quieres que vaya contigo? Nam me acompañará, es lo que respondo. Encárgate de que se instalen con comodidad. Le ordeno, girándome para salir del lugar. A pesar del enorme miedo que tenía, sabía que tarde o temprano debía enfrentarlo. No quería ir con Billy. Por más que fuera mi apoyo, sentía que ella lo podría tomar como una medida de seguridad. Sin embargo, era una boxeadora y desmayó a Heng de un solo golpe, así que probablemente haría de Billy su juguete si se lo proponía. Además, Billy era más enfocado al momento de trabajar y, a juzgar por la confianza que ya Nam y Angélica se tienen, sentía que podrían incendiar mi hotel si se lo proponen. No podía buscar una pelea, así que decidí que fuera Nam quien me acompañara.
Tal vez ella podría aligerar un poco el ambiente, o tal vez no. La realidad era que estaba muerta de miedo. La entrevista de Angélica fue en vivo, lo que significaba que solo sería cuestión de tiempo para que Becky la viera. No sabía lo que dijo, pero sus órdenes fueron muy claras. Ve a hablar con ella después de mi entrevista. A pesar de que no había mucha información de Becky por internet, logré encontrar la dirección de su gimnasio. Tenía mucha esperanza de poder encontrarla allí. No la esperanza de recibir una agradable bienvenida, pero quizá esta vez no escaparía. Me sorprendí mucho al ver el gimnasio en fotos. Era un edificio enorme de 2 pisos. No había muchas imágenes de su interior, pero con solo ver su exterior sabía que, sin duda alguna, Becky estaba en la cima del éxito. Mientras esperaba a Nam en el auto, mordía mis uñas. La ansiedad en mi cuerpo era demasiada. Mi corazón palpitaba rápido y mis palmas sudaban. Tenía mucho miedo. No sabía qué podría pasar al ir por Becky, pero, sin duda alguna, mis pensamientos no ayudaban. Constantemente pensaba en que recibiría un fuerte golpe en la cara. «Deja de comerte las uñas». Nam me reprende al entrar al auto. Yo también estoy muerta de miedo, pero no puedes permitir que lo noten. ¿Qué pasa si me golpea? Mi voz tiembla. Creo que es lo mínimo que te mereces, ¿no crees? Abro la boca en indignación. Y si lo hace conmigo, también es lo que merezco. No confiamos en ellas. Hicimos que Charlotte estuviera en la cárcel. Merecemos lo que sea que nos quieran hacer. Nunca te escuché hablar tan serio. Hago una mueca, colocando el auto en marcha. Nam solo se encoge de hombros. Ten en cuenta que ahora mismo vamos por negocios, no por el pasado, pero si ellas hacen algo, debemos dejar que lo hagan. Enciende la pantalla del auto, buscando un canal satelital, justo donde estaba la entrevista de Angélica. Nam había mencionado las mismas palabras que me había dicho Angélica, lo que significaba que probablemente ambas hablaron del encuentro que ahora mismo íbamos a tener. Aunque ella no lo hiciera notar, sabía que estaba muriendo de miedo al igual que yo, pero necesitaba transmitirme seguridad e internamente se lo agradecía. De otro modo, podría colocar el auto en marcha y chocar contra lo primero que apareciera. Al terminar de acomodar la pequeña pantalla en el tablero, la imagen de Angélica apareció en esta, con varios micrófonos frente a ella y su enorme sonrisa, algo que parecía caracterizarla. Angélica Carter, ahora mismo eres la noticia de muchos. Viniste por vacaciones y ahora nos enteramos de que aceptaste una pelea. La voz de la locutora resuena. La boxeadora escucha atentamente, asintiendo. Y no es solo una pelea, será la inauguración del Hotel Royal Kim Ha. ¿Qué generó que aceptaras? Sin quitar la sonrisa, ella mira a la cámara. Disminuí la velocidad del auto, escuchando atentamente. Fueron muchos factores. Recientemente tuve la oportunidad de ir a la galería de la señora Sarocha. Quedé completamente encantada con su talento. También logré conocerla y ver lo profesional que es al dirigirse a las personas. Me confundía aquella respuesta. No tenía nada que ver con la pregunta o las palabras de la locutora. Además, ella parece querer todo el plato de comida. ¿Sí me entiendes? Se ríe de sus palabras. La señora Sarocha no es alguien que quiera todo fácilmente. Es todo o nada, arriesgarse o perder, y logró arriesgarse. Acepté porque adoro eso en las personas. Se plantean un objetivo y lo consiguen, aceptan el reto. Creo que es la primera persona que conozco en hacer una pelea para su hotel. Ella se arriesgó apenas aceptó esa alocada idea, y ahora estoy aquí, encantada con ella, con sus socios y su excelente recibimiento.
Angélica hablaba como toda una profesional, familiarizada con las entrevistas. En cuanto un semáforo se colocó en rojo, me detuve. Es una completa aduladora. Miro a Nam, quien parece concentrada en la entrevista. Regreso la mirada al camino, escuchando atentamente. Además, creo que no es secreto para nadie que yo no aceptaría tan fácilmente. En cuanto colocaron el nombre de Armstrong, no pude negarme. Se crea un alboroto en cuanto ella menciona el apellido de Becky. Riendo, continúa. Pensaba retarla y ahora se presentó la oportunidad. Recientemente tenemos un empate y me gustaría volver a tomar la victoria. Habla con orgullo. ¿Ella ya aceptó? Uno de los periodistas pregunta. Angélica niega, haciendo una mueca. Para nada. Nam y yo nos miramos sorprendidas, escuchando sus palabras. No me sorprende. Tengo entendido que no dejó hablar a la señora Sarocha cuando le propuso la pelea. Casi detuve el auto para continuar viendo. Todo lo que estaba diciendo estaba mal. Técnicamente no estaba mal. Después de todo, Becky se negó, pero Angélica estaba utilizando otras palabras, todas a su favor. Al parecer quería generar un alboroto en las personas, provocar una respuesta de Becky. La estaba retando. Ahora entendía las palabras de John. Aún así, pensar en que tal vez aquellas palabras se malinterpretaran por Becky y me culpara de utilizar a Angélica de ese modo, me asustaba aún más. Tal vez tiene miedo de mí. Nuevamente se ríe. Estoy en su país y no me ha dado la bienvenida. Esperaba que lo hiciera, pero tal vez tiene miedo. Puedo ganarle incluso con los ojos cerrados. El alboroto continúa, pero ella se mantiene serena. ¿Qué pasa si no acepta? Otro periodista pregunta, acercando más su micrófono. Esto contaría como una victoria para mí. Iría a mi país ganadora. La vencí de manera fácil, con mis palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Angélica me había dicho que la entrevista iba a funcionar, pero no sabía que iba a hablar de ese modo. Ella parecía hacer todo a su favor, agrandando su ego, logrando captar sin duda alguna la atención de las personas. Ahora comprendía por qué su rivalidad. Angélica parecía conocer muy bien a Becky, al punto de parecer amigas. Sin embargo, cuando se trataba de sus peleas, la pisoteaba completamente. En cuanto estacioné frente al gimnasio, nuevamente la ansiedad y el miedo invadieron mi cuerpo. Las náuseas eran enormes y el sudor lo podía sentir en mi espalda. Aquello no sería fácil para mí. Aún no me sentía lista para enfrentar esto. Traté de pensar en las palabras de Angélica, buscando algo de apoyo. Debía enfrentarme a esto, hacerlo ahora o nunca. Al salir del auto, me tomé un momento para respirar. La mano de Nam acaricia mi cuello, dándome algo de seguridad. Al mirarla, me sonríe sin decir ni una palabra, tal vez no queriendo ponerme más nerviosa. Comenzamos a caminar. No sabía si, por mi miedo, todo iba lento o si realmente estábamos caminando de ese modo. Todo parecía estar en cámara lenta. Mis oídos dejaron de percibir algún sonido y mi garganta se secó completamente, como si hubiera caminado por horas. ¿Y si me desmayo? Nam se encarga de abrir la puerta del gimnasio. Todo en su interior era increíble. Había máquinas muy bien cuidadas y de todo tipo. Un enorme espejo adornaba como pared en el fondo. Había unas cuantas personas utilizando algunas máquinas, mientras otras saltaban la cuerda. Era curioso el lugar, no parecía un gimnasio para boxeadores. ¿Puedo ayudarlas?, pregunta un hombre al acercarse. Tenía ropa deportiva y un silbato colgado en el cuello. Trabajo aquí, soy César. El hombre se presenta amablemente. Puedo enseñarles el lugar.
Aquí no solo enseñamos boxeo, también ayudamos en otros tipos de ejercicios que busquen definir, aumentar masa muscular, explica paciente con una enorme sonrisa. Me encargo de esta parte, pero tengo otro compañero que se encarga de arriba. ¿Qué hay arriba? Nam pregunta, bastante interesada. La pellizco un poco, haciéndole recordar su actual relación. El gimnasio de boxeo, explica paciente. La dueña algunas veces entrena aquí. Trago saliva en cuanto la menciona. No pedimos muchos papeles para las inscripciones, solo... ¿La dueña está aquí? Hablo rápidamente, haciendo que él me mire. Sí, responde sin entender. ¿Vienen a buscarla? Muevo mi cabeza asintiendo. ¿Ella lo sabe? Nam y yo negamos, escuchando el suspiro de César. En ese caso, tengo que notificarle que la buscan. Por lo general, no le gusta que la interrumpan. Estamos aquí por negocios. Hablo rápido antes de que saque su teléfono. No tuvimos tiempo de notificar nuestra llegada. Soy Sarocha Chankimja. No sé si has escuchado sobre mí. La dueña del hotel. Habla bajo. Sí, la jefa llegó muy molesta por la entrevista de Angélica. Siempre hace de todo por provocarla. Muerdo mi lengua. Sabía que aquello fue mala idea. Sin embargo, todos aquí estamos a la espera. Son realmente buenas. César habla con emoción. Es como ver las peleas de Rocky y Apolo. La película. Nam habla emocionada, riendo. César. Una mujer habla detrás de él. A juzgar por sus rasgos, no parecía de aquí. ¿Qué te he dicho? Lo siento, Heidi. La mujer se acerca, sonriendo. Vienen por Rebeca. Heidi nos mira, entrecerrando los ojos. Yo me encargo. De inmediato, César se retira, regresando con varias personas, sonando el silbato. Heidi nos observa con curiosidad, manteniendo su sonrisa. Soy Heidi. Extiende su mano. Gerente del gimnasio. Me encargo de que todo vaya en orden. ¿En qué les puedo ayudar? La miramos con obviedad. Buscamos a Becky. Nam habla paciente. De acuerdo. Baja la mirada y se cruza de brazos. Segundos después, eleva el rostro. Ella se encuentra en su oficina. Síganme. Los nervios se apoderaron de mi cuerpo apenas escuché sus palabras. Al comenzar a caminar, sentía que mis pies ardían. Sujetaba con fuerza mi bolso de mano, tratando de distraerme. Creo que voy a vomitar si continúo, pero no puedo permitírmelo. Subimos por las escaleras, llegando al segundo piso. Era incluso más increíble que el anterior. Había sacos de boxeo, un cuadrilátero grande y al fondo un pequeño estante con guantes y protectores. Otro enorme espejo adornaba la pared y dibujos se extendían sobre este hasta llegar al techo. Heidi nos guió hasta atravesar el lugar, llegando a una puerta blanca con detalles dorados. Puedo escuchar su voz al fondo y solo entonces entro en pánico nuevamente. No puedo hacer esto. Mi cuerpo está temblando con velocidad y mi corazón palpita al punto de querer salirse de mi pecho. Esto es mala idea. ¡Que me demanden! En cuanto Heidi abre la puerta, ya no hay marcha atrás. Oh Dios, que el golpe no sea en la cara, por favor. Camino detrás de Nam, tratando de calmar mi respiración. Becky estaba riendo por algo, y en cuanto me ve, su semblante cambia. Se coloca rápidamente de pie y se gira, dándome la espalda. Por otro lado, Charlotte, quien también reía, se pone de pie sujetando un vaso con su mano, mirándome con un inmenso odio. No solo estaban ellas, podía reconocer a Infa, la mujer que las acompañó en el restaurante aquel día, pero había alguien más. Recuerdo que también era amiga de ambas. ¿Qué haces aquí? La voz de Charlotte resuena por el lugar. Escucho la puerta cerrarse y a Heidi caminando detrás de mí,
acercándose a la otra mujer. Te pregunté, ¿qué haces aquí? Nuevamente habla. Solo entonces me doy cuenta de que ni Nam ni yo respondimos, muertas de miedo. ¿No vas a hablar? Charlotte trata de acercarse, pero Infa se coloca frente a ella, dándole la espalda para poder mirarnos. Imagino que viene nuevamente por la propuesta. Infa habla paciente y con amabilidad. Escuchamos la entrevista de Angélica. Todo lo que dijo fue algo exagerado. Trato de explicar rápido, dando un paso adelante. No podía evitar mirar a Becky, quien se mantenía de pie observando por la ventana. Pensaba que lo había imaginado, pero ahora lo comprobaba. Ella estaba más alta. Tenía su cabello corto hasta los hombros y este estaba de otro color, más claro. Su espalda estaba un poco más ancha y sus brazos ahora eran musculosos, lo suficiente para demostrar que, sin duda alguna, se ejercitaba con bastante frecuencia. Ya no era aquella chica de 20 años. Lo sabemos, Infa continúa. Ella es así. Yo sé que la situación ahora mismo no es la mejor, considerando todo lo que pasó. Trato de pensar en lo que dijo Angélica. Habla como negociadora, no como un ex. Realmente estoy interesada en que peleen. Creo que harían un excelente trabajo. Charlotte se ríe, sentándose sobre el escritorio. Pelearían increíble y darían la revancha que el público espera. La Asociación Mundial de Boxeo ya tiene conocimiento. Nos dieron todas las autorizaciones que necesitábamos. Además, les daremos todo el servicio. Nam me apoya, al parecer ya llena de valor. Extiende la carpeta con todos los documentos que debíamos enseñar, pero ninguna se mueve para tomarlos. Se podrían hospedar en el hotel, utilizar el gimnasio. Enviamos a hacer un cinturón para la ganadora. Ella continúa dignamente. Están preparadas. Charlotte se burla bebiendo el líquido de su vaso. ¿Por qué aceptaríamos? Angélica, hablo. Ella está emocionada por una pelea. Hoy exageró un poco con la entrevista, pero aceptó pelear con Becky. Al mencionar su nombre, Becky se mueve en su lugar. Aún dándonos la espalda, solo se cruza de brazos. Además, tengo entendido lo bien recibidas que son dichas peleas. Ambas demuestran ser las mejores en lo que hacen y... Aún no ha firmado. La voz de Becky resuena a nuestro alrededor, haciendo que nos quedemos en silencio. Está esperando a que acepte. Ella ya firmó. No habla contigo. Charlotte me interrumpe colocándose de pie para acercarse a Becky. ¿Qué quieres hacer? Ambas hablan bajo, entendiéndose entre ellas. La mirada de las demás sobre nosotras era juzgadora. Me sentía nerviosa. No podía quedarme quieta en mi lugar. Infa. La mujer la mira acercándose. De nuevo continúan hablando, hasta que Charlotte e Infa se giran. ¿Angélica se hospeda en el hotel? Infa pregunta, rodeando el escritorio para quedar frente a Nam extendiendo la mano. Mi mejor amiga le entrega la carpeta. Sí, pueden obtener un piso, si no desean estar en el mismo lugar que ella. Hablo tranquila, observando cómo Infa hojea los documentos. La demanda que la Asociación Mundial de Boxeo les haría sería enorme, sin mencionar la mala fama que obtendrían. La voz de la otra chica se escucha. Ella está en el sofá con las piernas cruzadas. A su lado se encuentra Heidi observándonos. Prácticamente están aquí suplicando por la firma de Becky. De otro modo, ya saben que Angélica no firmará. Charlotte se burla, sentándose nuevamente en el escritorio. Mi mirada salta de ella a Becky y luego de vuelta. Mis acciones hicieron que cambiaran completamente. ¡Nessa! Infa mira a la mujer reprendiéndola. No podemos aceptar las palabras de Angélica. Ella conoce su límite, pero aún así se encarga de retar a mi boxeadora.
Cierra la carpeta entregándosela a Nam. Solo tenemos 3 pedidos para ustedes. Al escuchar sus palabras, mi corazón palpita rápido, llenándose de emoción. El primero es que mantengan a Angélica alejada de los asuntos personales. Nam me mira, asintiendo al mismo tiempo que yo. El segundo es que deseamos completa privacidad. Volvemos a asentir. Y el tercero, y no menos importante, es que todo se hará profesionalmente. Nos mira con seriedad. Esto es un negocio. No queremos menciones del pasado ni que otras personas se involucren. Lo hacemos por la rivalidad que ya existe entre Angélica y Becky, no por ti. Entiendo perfectamente. Le sonrío, tratando de verme serena. Pueden ir hoy mismo al hotel y firmar el contrato. Iremos mañana. Charlotte habla, caminando hasta acercarse. Por instinto bajo la mirada, temiendo que pueda hacerme algo. También quisiera disculparme por... No. Charlotte se acerca mucho más, haciendo que eleve la mirada. Profesional. Habla muy cerca. Su aliento huele a whisky. Asiento repetidamente como un niño asustado. Charlotte. Infa la sujeta, alejándola. Deben considerar también que Becky tiene una dieta estricta. Necesito que le den lo que ella debe comer. Me encargaré de darles el menú. Nos encargamos de contratar un chef profesional con el conocimiento necesario. Becky no recibirá nada indebido. Nuevamente, al decir su nombre, ella se mueve en su lugar. Podemos recibir ahora mismo las indicaciones que necesitamos. Esas serán todas por ahora. Infa nos sonríe. Pueden retirarse, por favor. Señala la puerta, manteniendo su sonrisa. Nam y yo nos giramos, comenzando a caminar hacia la puerta. Al estar detrás de ella, puedo sentir la mirada de todas sobre mí, y en cuanto Nam abre la puerta, nuevamente escucho su voz haciéndome dar escalofríos. Sarocha. Becky me llama. Al girarme, ella se mantiene de espaldas, hasta que poco a poco se gira hacia mí, observándome con frialdad. Es Rebeca. Sus palabras causan un dolor enorme en mi pecho, transportándome a un recuerdo de hace 7 años, cuando ella insistía tanto en que la llamara por su apodo. No puedo decir nada, pues mis palabras se han quedado atrapadas en mi garganta. Solo muevo mi cabeza, girándome para salir del lugar. Aquello fue tan incómodo como doloroso. Ella me estaba tratando como una extraña, olvidando completamente todo lo que vivimos.